Finanzas. López Murphy, ¿nos escucha? No se escucho bien, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto poder conversar con usted. Bueno, lo primero que quería preguntarle es con qué sensaciones se quedó después del debate de ayer sobre la ficha limpia. El sistema político tiene un gran deterioro y que va a llevar tiempo normalizar su situación. Ha habido y se ha naturalizado conductas delictivas en la vida política y cuesta hacer entender que para recomponer el funcionamiento del país, su seguridad nacional, su legitimidad, hay que cambiar fuertemente lo que fueron las conductas de las últimas décadas. Y bueno, en ese proceso estamos y espero yo que prevalezca la idea de que la política tiene que actuar de manera magisterial, es decir, tiene que ejercer un rol como maestro de orientación, de conducta, y no pueden tener las características y los rasgos, los políticos, que en última instancia los vinculan más a elementos delincuenciales que a líderes del país, y creo que eso es decisivo. Desgraciadamente, durante mucho tiempo hemos convivido con muy malas expresiones de la política y con consecuencia, con un deterioro muy profundo, con una corrupción muy grande, y espero yo que con el acompañamiento de la ciudadanía esto se pueda ir corrigiendo. Yo no lo digo por una cuestión de moral pública solamente, sino por una cuestión de seguridad nacional, porque el país está viviendo riesgos serios, como por la misma necesidad de reconstruir la legitimidad del sistema político. Parte de la desconfianza, del pesimismo que hay en la sociedad, se debe a la calidad de su dirigencia, y eso es lo que tenemos que mejorar drásticamente. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, Carla Alfonso lo saluda. ¿Cómo le va, Carla? Lo importante, ayer vimos cómo pudieron dar quórum, algo que también era una deuda pendiente cuando se habla de ficha limpia, pero preguntarle a usted qué es lo que le queda de haber escuchado a personas que comparten el recinto, que están cerca de usted, sentados en su bancada, reflexionar de la forma que lo hicieron, las palabras que usaron muchos de los diputados y dar vueltas sobre temas que parecerían que era solamente cumplir el tiempo que le da el presidente de la Cámara para escuchar el timbre. Yo en el fondo, digo para que sea público y notorio, yo tenía observaciones sobre la ley. Yo hubiera querido que todas las causales del Código Penal integraran las causales para inhabilitar las candidaturas. Perdón, claro, porque digámosle a la gente, trata de personas, narcotráfico, no está incluido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dada esa circunstancia, yo creía que que fuera lo más amplio posible, claro, cosa que fue planteado. Yo no integraba las comisiones donde los temas se discuten, pero lo hicieron los diputados Carreño de Córdoba y Pablo Ahumodeo de Tucumán. Lamentablemente no prosperó, pero esa era mi posición. Diputado, le hago una consulta. Cuando escuchaba que la postura de Unión por la Patria era la proscripción de Cristina Kirchner, y que uno de los argumentos era que se estaban modificando las reglas del juego en el medio del año electoral, tanto con esto de ficha limpia, que impediría ya ser candidatos en 2025, como con el tema de las PASO. ¿Usted está de acuerdo que se hagan reformas electorales en años electorales? Yo estuve en contra y voté en contra, y creo que hice el discurso más importante en contra del cambio del sistema de las primarias abiertas, universales, obligatorias y simultáneas. Yo creo que no es bueno que
que los sistemas electorales cambien en el año electoral, es de buen gusto no hacerlo. Y creo también que el sistema de primaria se aplica en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar ese sistema y la verdad que el gobierno tampoco tenía una idea de cómo hacerlo, por eso lo que se hizo fue suspenderlo y volver a un sistema que requería y requiere la presencia de partidos políticos muy fuertes, que no los tenemos, o sea que es una realidad falsa la que se va a plantear. Yo creo que ese fue un profundo error, la modificación de las primarias. En Uruguay ha sido muy virtuoso el sistema y yo creo que en la Argentina también. Ahora, esa idea demagógica de que la gente se va a molestar, va a tener que molestarse menos, mire, mejor que se moleste para elegir su dirigente, porque si no nos pasa lo que nos ha pasado. Totalmente. Que tenemos unos dirigentes que nadie se explica cómo llegaron a donde llegaron. Ahora, creo que la cuestión sobre la expresidenta, vicepresidenta, como sobre muchos de los dirigentes que han sido, digamos, encontrados culpables de delito de corrupción, fue poco feliz. O sea, la mirada tiene que ser hacia adelante, tiene que ser sobre qué requisitos son imprescindibles para transformar y evitar la larga decadencia que hemos vivido. Creo que ahí se fueron, digamos, degradando en el debate, pero bueno, hay cosas que usted no esa melancolía por el pasado que no fue favorable, es incomprensible para mí, pero ya está. Ricardo, justamente con esta línea de que venimos hablando del tema de las PASO, del sistema electoral, ¿usted considera de que tiene grandes problemas nuestro sistema electoral, el del país, teniendo en cuenta de que en algún momento volvía a ser el centro de discusión ley de lemas, si no me equivoco, 2023, el tema de acoples, los regímenes provinciales, sin ir más lejos, Gildo Infran muy cuestionado porque va en contra de lo que es el sano régimen electoral? ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, ese fue el núcleo de mi discurso. El problema electoral que tiene Argentina son los regímenes provinciales electorales, no el régimen de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en el fondo es una copia del sistema uruguayo, que ha revelado siempre ser capaz de sacar una dirigencia bastante de mayor calidad que la nuestra, y esto no es reciente, desde hace bastante tiempo. Creo yo que el problema nuestro más grave está en los sistemas provinciales que son directamente antirrepublicanos. He contado que, por ejemplo, en Tucumán a veces uno va a votar y no puede encontrar la boleta propia de la cantidad de boletas que hay. Ese sistema a mí me parece totalmente inaceptable, y ahí era donde había que hacer la modificación y no en las primarias abiertas. López Murphy, aprovecho obviamente de estar hablando con usted en su rol de economista y de experto en el tema, y no solo eso, sino también de una persona que se autodeclara como un economista liberal. ¿Cuál es su visión del gobierno en materia económica, del gobierno de Milei? Yo he tenido, y es público y notorio, muchas diferencias con lo que se está llevando a cabo. Eso no obsta señalar que el país tenía que eliminar los déficits simplemente porque no los podía financiar. O sea, los déficits necesitan crédito nunca tuvimos, y por eso nos hemos metido a lo largo de 40 años en crisis catastróficas. Entonces, había una enorme necesidad de ordenar las cuentas públicas. Eso yo creo que no lo discute nadie en el país en este momento. Era necesario volver a una economía más integrada al mundo, entre otras cosas para aprovechar los recursos que tenemos. Nosotros, si no usamos el mundo, va a ser muy difícil darle canalización a
extraordinarios medios que tenemos, pero no los podemos consumir nosotros o utilizar productivamente nosotros. Creo también que había que abatir dramáticamente la tasa de inflación. Hasta ahí me parece que son cosas que exceden las calificaciones. Yo no es que soy un economista liberal, yo soy liberal en el sentido de Alberdi, de Alem, de Alvear, es decir, no libertario. Creo en el pluralismo, creo en la alternancia, creo en las reglas de la Constitución. Bien. Yo soy un economista profesional, y lo que digo en materia económica es la práctica de todos los países a lo que le va bien en el mundo. Y uno tiene que tratar de parecerse a los que va bien, ¿no? A los que le va muy mal. Y las reglas de estabilidad, sensatez, previsibilidad son reglas universales. Ahora, ¿en qué discrepaba del gobierno? Bueno, yo he discrepado mucho en muchas medidas que se han tomado, concretamente, y omisiones, o sea, medidas que no se han hecho. Bien. Yo creo que, por ejemplo, nosotros debimos tomar con el sistema de seguridad social un enfoque muy distinto desde el comienzo. Primero, respetar las reglas que la Corte había establecido. La Corte había dicho que en sucesivas acordadas y sentencias, que usted no puede omitir ni meses ni trucar los índices. Y la verdad es que en enero el índice que se usó no era el verdadero, y eso fue lo que me opuse. Y simultáneamente yo creo que el sistema está quebrado, como están quebrados muchos de los sistemas provinciales de seguridad social, por varias razones. Primero, porque la expectativa de vida se ha alargado. Segundo, porque hay una gran informalidad. Tercero, porque hay, eso es lo más grave que he señalado siempre, 250 regímenes diferentes. O sea, la igualdad de la ley que establece nuestra Constitución se ha enterrado repartiendo privilegios. Por eso yo creo que desde el comienzo debió intentarse una reforma del sistema razonable, parecida a la que hizo el Uruguay, España. Yo alguna vez he propuesto hacer una combinación del sistema español y sueco, es decir, ser congruente en nuestra edad de retiro y años de aporte con lo que exigen los países desarrollados, y que lo que a uno le toca de jubilación, como hacen los suecos, tenga que ver con lo que aportó. Se aportó 50 años, cobra mucho más que se aportó 20. Eso es lo que básicamente he tratado de que hiciéramos. Obviamente el gobierno se ha rehusado a enfrentar el problema. Por otro lado, yo creo que el país debió y debe abandonar esa idea de tener reservas negativas. Eso lo hace muy frágil, y el lugar de estar pidiendo préstamos, lo que tiene que hacer es tener un crecimiento muy vigoroso de sus exportaciones, de su inversión, de su empleo privado. Y eso requiere una estrategia distinta de la que se ha seguido. Esa ha sido la naturaleza de mi discrepancia. Ricardo, teniendo en cuenta todas estas aristas que se van desprendiendo desde el plano económico, desde el plano social, que va permeando los distintos sectores, ¿usted avisora de que va a ser un año movido no solamente en cuestión electoral, sino a hablar puntualmente de lo que es las manifestaciones en las calles? No, yo creo que ahí había mucho en el pasado de movimientos que se articulaban y financiaban desde el gobierno. Yo creo que ha sido muy sano que se repusiera el orden público, y ojalá se repusiera también un control adecuado en materia de incendios, de organización de la defensa civil, y yo creo también, y lo hago con ustedes que forman parte, yo creo que el país le tiene que dar una jerarquía especial a toda la frontera. Los problemas que estamos teniendo en la frontera son muy delicados. Sí.
Y eso no es solo, las fronteras son básicamente un problema de la defensa nacional, pero no solo del despliegue de fuerzas, son un problema de cómo desarrollamos nuestras fronteras, cómo las defendemos, cómo evitamos que se conviertan en un paraíso del contrabando, de la migración, de la droga, etc. Creo que ahí ha faltado un enfoque integral. Creo que el diseño del sistema nacional y de la cooperación con las provincias en la frontera deja mucho que desear y que tenemos un problema muy, muy complejo. Creo que lo más notorio ha sido el caso de Aguas Blancas, pero lo mismo tenemos el Paso de la Patria, en la Triple Frontera. Tenemos problemas muy graves. Y lo peor de todo es que se los esté subestimando y se esté simplemente pensando en el problema de drogas. Yo pienso en contrabando, en todas las cosas que ahí ocurren y que dañan nuestra actividad y que dañan el funcionamiento de nuestra sociedad. Bueno, López Murphy, muchísimas gracias por este diálogo con el Tribuno de Jujuy y con FM Sol, y bueno, estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias a usted. Un abrazo enorme. Le mandamos un abrazo fuerte. Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía de la Nación, pero también diputado nacional del partido Encuentro Federal, haciendo un balance de lo que fue la jornada del día de ayer, bastante calurosa, ¿no? Sí, a pesar de ser una persona